Tardes, compañeros y compañeras de colegios técnicos profesionales. Darle la bienvenida a don Maynor Cordero, representante en este caso de SENASA, el Servicio Nacional de Salud Animal, con un tema que para nosotros es prioridad, que es el tema del transporte animal y las funciones que cumple SENASA a nivel nacional y que estamos entrando en una fase de información que creo que los colegios técnicos, sin indicar que podrían ser inclusive a nivel preliminar, escuelas, incluso los lugares donde nosotros pudiéramos llegar con esta información, pero creo que esta estrategia, agradecerle también a las jefaturas de Don Maynor Cordero que realmente se han comprometido con el tema y las jefaturas de la DETS. Sin más preámbulo, don Maynor, le damos la bienvenida y el agradecimiento por el espacio que está generando el día de hoy. Son dos charlas, la del día de hoy y dentro de una semana, donde tendremos también representantes del SENASA dándonos otras temáticas que hemos estado compartiendo con los compañeros, la información. Y adelante, aquí yo voy a estar las 2 horas, usted en el momento que haya una consulta, pero usted puede generar la información corrida, don Maynor. Entonces, adelante, el escenario es suyo. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Primero agradecer por la oportunidad de poder conversar un ratito con ustedes sobre el tema de el quehacer del SENASA, cuáles son sus facultades, cuáles son su forma de operar y tratar de buscar un enlace para nosotros. Les decía, es un placer poder generar un espacio y agradecer más bien la invitación y la oportunidad para mostrarles un poquito en términos generales y en grandes rasgos qué es el Servicio Nacional de Salud Animal, cómo funciona, cuáles son sus principales actividades, sus campos de acción y en qué podemos estructurar nosotros con ustedes y con la población. No solo con la población estudiantil, sino también con la población docente y también con nuestros productores. La idea es poder apoyar eh, de manera efectiva y asertiva también a a esos papás de los muchachos que tienen a cargo una tarea muy difícil como es la producción de diversos alimentos en el país de origen animal, productos y subproductos. Entonces, sin más, voy a dar inicio a la presentación. Es una presentación que voy a estructurar, como les decía, de diferentes razones. Yo no sé si ya la están observando. Sí, señor, don Maynor, se visualiza bien y se escucha también el audio. Estamos perfectos. Adelante. Gracias. Cualquier consulta, cualquier pregunta, con todo gusto estoy a la orden. Siéntase con toda confianza de interrumpir o don Maynor, usted me dice cuál es la temática. Esa es más bien, yo cualquier cosa abro el micrófono y le hago una señal para atender cualquier consulta de los compañeros. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, a hablar de SENASA y sus competencias. ¿Qué es el SENASA? Bueno, hay muchas eh, acciones que desarrolla el SENASA. El SENASA es un abanico de actividades de acuerdo a sus competencias que están dictadas por una ley. Entonces, la idea de hoy es introducirlos a que ustedes puedan conocer eh, qué hace el SENASA en los diversos campos, en las diversas acciones, y también con el objetivo de que poder acercarnos a ustedes y que ustedes también puedan transmitir esta información a los muchachos para ver de qué manera podemos llevar una mejor información al sector pecuario de nuestro país. Costa Rica cuenta con un servicio veterinario oficial desde la década de los 70 que ha venido transformándose en diferentes programas y direcciones nacionales hasta llegar al 2006 que se generó ya la ley 84/95 o Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. ¿Por qué ha cambiado y por qué a lo largo del tiempo ha venido modificando algunas acciones que desarrolla? Bueno, esto porque la parte sanitaria o los requisitos sanitarios o las enfermedades son muy dinámicas. Entonces, al ser las enfermedades muy dinámicas, nosotros tenemos que irnos también adaptando a los diferentes elementos que involucra el manejo
la contención, el control, la detección de las mismas. Entonces, ha tenido que venir nuestro servicio cambiando algunas acciones y algunas gestiones que va desarrollando con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias que van trascendiendo a lo largo del tiempo. Esto, como les decía, que estos servicios evolucionan de acuerdo a esas necesidades, a esas posibilidades que la salud animal y la salud pública veterinaria requieren. Van a ver en distintas láminas el término salud pública veterinaria. Salud pública veterinaria es un término que no es nuevo, pero sí es un término muy importante en la salud o en el ámbito sanitario, porque todas son esas acciones que vamos desarrollando desde el ámbito veterinario que van a mejorar la salud de las personas. Perdón. La ley 8495 fue publicada en la Gaceta, la Ley General de Salud Animal, y esta ley es publicada en la Gaceta 93 del 16 de mayo del 2006. A partir de esto, entonces se empieza a dar un nuevo cambio, un cambio que para nosotros es muy importante, adaptándose a las necesidades y a los requerimientos y a los cambios que se dan a nivel de país, y no solo del país, sino a nivel del mundo, la parte de la globalización. Esta es una ley que tiene muchas fortalezas a nivel y que ya involucran elementos de globalización que a su vez están unidos a elementos de comercio y pues desde el lógico sanitario. La misión. El SENASA tiene una misión de brindar servicios de calidad que permitan al sector pecuario integrarse al plan de desarrollo, facilitar el comercio de productos y subproductos, vigilar, operar y negociar políticas en materia de su competencia, en la importación, así como también en el comercio nacional, mediante la organización armonizada y equivalente, que asegure que las medidas veterinarias se basan en evaluación de riesgos para la salud animal y la salud pública veterinaria. Nuevamente van a ver el término salud pública, que es, como les decía, es un término fundamental para nosotros. Visión. El SENASA también tiene una visión que busca integrar o generar un servicio oficial que brinde confianza y credibilidad, ofreciendo capacidad de organización y gestión, contando con infraestructura administrativa, soporte legal dentro del ámbito de su competencia en medicamentos veterinarios, en alimentos para animales, en inocuidad de alimentos de origen animal, en la parte cuarentenaria, ya sean internas o externas, en la salud animal, en la salud pública, en ensayos de laboratorio que son fundamental para nosotros, y en salud reproductiva, con independencia del ejercicio de sus funciones. Un poco para que conozcan la estructura interna que rige a todo el Servicio Nacional de Salud Animal. El Servicio Nacional de Salud Animal tiene un director general, tiene un nivel de asesorías, un nivel asesor, que son diferentes unidades o departamentos que van a generar un apoyo técnico jurídico a las decisiones o a las políticas que emanan desde la dirección general hacia los distintos departamentos de inferior nivel jerárquico. Estos cuadritos azules que ven aquí son las diferentes direcciones nacionales que tenemos. Tenemos 8 direcciones nacionales. Esas direcciones nacionales tienen un nivel directivo, o sea, nos limiten lineamientos a los departamentos en menor nivel. Entonces, las políticas vienen generadas desde la dirección general, con sus órganos asesores adscritos. Luego, esos lineamientos políticos son equilibrados o nivelados a la normativa y a las necesidades del país, y luego se bajan esos lineamientos hacia el otro pendaño que tenemos aquí, que son estos, que son las direcciones regionales. Dentro de del nivel directivo que tenemos por ahí, del nivel directivo que tenemos ahí, la presentación, pero entonces, esos niveles directivos que tenemos
son el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios, tenemos la Dirección de Medicamentos Veterinarios, tenemos la Dirección de Cuarentena Animal, la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, que es la DICOA. Ella se encarga de emitir todos los lineamientos concernientes a la parte de normativa en inocuidad de alimentos o en productos que vamos a consumir. La Dirección de Alimentos para Animales igual emiten toda la normativa correspondiente y toda la estructura sobre la parte de los alimentos o los piensos que van a consumir nuestros animales. Salud reproductiva, que es la parte de genética y desarrollo. Operaciones, que a su vez cuenta con 8 direcciones regionales. Y la parte administrativa y financiera, que solventa todas las necesidades de los diversos recursos para poder cumplir con los mandatos indicados en la ley 84. Tenemos 8 direcciones regionales. Esas 8 direcciones regionales son la Dirección Regional Chorotega, que involucra toda la parte de Guanacaste, de la península y las islas. Luego la Huetar Norte, que va desde la zona de Upala, Los Chiles, Guatuso, San Carlos, Ciudad Quesada, hasta llegar a Sarapiquí. La región central occidental, Palmares, Grecia, Sachín, Naranjo, Atenas, Alajuela y Heredia. La central sur, la Dirección Regional Central Sur, involucra a Alajuelita, Escazú, Santana, Puriscal, Turrubares. Luego tenemos a la Dirección Regional Pacífico Central, que es esta franja café, que va desde Monteverde, Manzanillo, y ahí se viene hasta San Ortina, San Mateo, Esparza, Garavito, Parrita y Quetas. Luego la Dirección Central Metropolitana o Central Oriental, Tibá, San José, Cartago, Turrialba. La Huetar Caribe, que es Pásimo, Ora, Timón, Cizaola, Guapiles. Y la Dirección Regional Brunca, que es la parte de Pérez de León, Buenos Aires, Golfito, Ciudad Neyli, Osa, Cortés. El SENASA tiene diferentes pilares, o hemos tratado de agrupar en diferentes pilares las funciones o ese abanico de acciones que realiza el SENASA a lo largo del cumplimiento de su ley. Entonces, para ellos, vean que a ninguno le pongo número, porque todos son importantes, todos son elementos que vienen consignados en la ley 84/95 y que requieren de la atención nuestra. Por ejemplo, vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica involucra el monitoreo de las enfermedades, el control de las enfermedades o el hecho de decir el país está libre de certificar enfermedades, el país está libre documentalmente de estas enfermedades o el país está positivo a estas enfermedades. Hay enfermedades que son de declaración obligatoria, que están respaldadas en un decreto y a su vez que nosotros rendimos informes periódicos aproximadamente 2 veces al año a la OIE, que es la Oficina Internacional de Episodios, o por sus siglas en inglés, en donde, o la Oficina Internacional de Sanidad Animal, que es el homólogo de la OMS para enfermedades de animales. La salud pública, intervenimos directamente en muestreos de algunos alimentos que son de consumo tanto animal como de personas. Entonces aquí trabajamos en algunos muestreos, por ejemplo, en quesos, muestreos en alimentos para animales, muestreos en la parte avícola, muestreos en la parte bovina, muestreos en la parte suina o de cerdos, ovinos, caprinos, y no solo en animales vivos, sino también en productos y subproductos de origen animal. Esto, de hecho, va a repercutir en la parte de inocuidad de alimentos, que nosotros tratamos de salvaguardar o de generar alimentos que sean inocuos,
que van a ser alimentos que van a ser consumidos por las personas y que no van a causar ningún detrimento de su salud o ningún deterioro de su salud. Hacemos la farmacoepidemiología o la farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros trabajamos en la revisión, en la inspección, en la inscripción, en el seguimiento y en el control de los medicamentos veterinarios que son comercializados en el país, que son importados o que son exportados, para asegurarle no solo a los animales, sino también a las personas que adquieren ese producto, que este frasco corresponde efectivamente a este antibiótico o a este producto que va a mejorar la función digestiva o a este producto que va a funcionar a nivel inmunológico, fortaleciendo los diversos sistemas y que contiene esta molécula y que tiene pruebas de seguridad, que tiene pruebas de pirógenos y que tiene diferentes pruebas de estabilidad, efectividad, entre otras, que a través de muestreos laboratoriales y documentales son inscritos en una base de datos, que ahorita vamos a compartir un poquito más sobre el tema. Pues incluso indudablemente esto nos lleva a la parte del comercio y ligado a la parte de bienestar animal. Tenemos actividades en el registro de sistemas de establecimiento. El CIREA es una estructura para nosotros fundamental, que es una plataforma que nosotros tenemos donde inscribimos todos esos puntitos que ustedes ven ahí azules. Son fincas que están inscritas con un registro, con un número único que no se repite y nos ayudan a hacer estudios de incidencia, de prevalencia, estudios para determinar situaciones sanitarias, eh, entre otras cosas, situaciones de emergencias. Entonces podemos nosotros ubicar esos cuadritos que ven. Nosotros tenemos el país gracias a un programa que se hizo algunos en los años 90, que es el programa del gusano barrenador. Pudimos dividir, que gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, dividir el país en cuadrículas de 5 kilómetros por 5 kilómetros, que son esos cuadritos, que nosotros llamamos cuadrículas, y esas cuadrículas podemos hacer, como les decía, estudios de diferentes índoles o muestreos de diferentes estructuras o tipos. Esto nos ayuda también a trabajar en la contención y en el manejo de enfermedades. Y como podrán ver, no solo las fincas, sino que las caracterizamos. ¿Cuáles son de doble propósito? ¿Cuáles son de carne? ¿Cuáles son de leche? ¿Cuáles son de pie de cría? Y las podemos ubicar con provincia, cantón, distrito, para las diversas necesidades que se requieran. Y bueno, no solo la producción primaria, sino también el transporte de bovinos en vehículos, transporte de otros animales, que nos ayudan, como les decía, a tener una plataforma para poder identificar cuál es nuestro universo, cuál es nuestro mundo de acción en los diversos establecimientos. Tenemos una serie de sistemas en línea. Hay algunos que son accesibles al público, hay otros que son de uso interno, por las diversas características que presentan. Entonces tenemos registro de exportadores, tenemos registros para medicamentos veterinarios. Este es uno de los registros abiertos que, por ejemplo, ustedes pueden tener un producto veterinario, no sé, una penicilina streptomicina, nada más le ponen el nombre en el sistema y ahí les dice si está registrada, el registro se vence tanto, la dosis es tanto, el periodo de retiro es tanto, se puede usar en tales especies por tanto periodo. Entonces, es una consulta fácil, sencilla y que está disponible también a ustedes y a cualquier usuario que quiera comprobar que el producto tiene estudios y está registrado por la Dirección de Medicamentos. Entonces, perdón, como les indicaba, hay diferentes niveles. Está el CIREA que les estaba comentando hace un poquito. Hay un sistema, un software para movilización de animales, otro para la dirección de alimentos para animales, donde ustedes ponen el registro del producto y ahí les va a salir concentrado para equinos o concentrado para gatos en tales presentaciones. El sistema de vigilancia epidemiológica o CIBE, que este es más de uso interno, en el sentido de que
nosotros registramos todos los eventos que van ocurriendo. Entre otros que tenemos sistemas de gestión, denuncias sanitarias, correos electrónicos. Este módulo es un módulo de consulta policial que lo tenemos de manera abierta para que cualquier autoridad, llámese organismo de investigación judicial, fuerza pública, dirección de inteligencia, quien requiera puede incluir aquí datos de una guía o de un transporte y verificar que existe registrado dentro de nuestras bases de datos. Y bueno, como les decía, hay algunas actividades que nos involucran no solo en niveles de sistemas informáticos, sino también a nivel de campo, a nivel de fincas, a nivel de establecimiento, donde tenemos que acudir a 1 hora o 2 horas a ver un animal que está presentando una enfermedad que tiene cierto potencial zoonótico o que puede pasar de las personas a los animales para poder determinar su estado y su condición. Además del apoyo a esos productores que requieren en la certificación de algunas enfermedades que se dan en los animales. Por ejemplo, este es un muestreo que se está haciendo en vacas productoras de leche donde hacen queso para, para alimentar o para la venta de las personas. Entonces, nosotros trabajamos en esas tomas de muestras, en esos diagnósticos, y en caso de que salgan positivos, esto es una reacción, por ejemplo, a una prueba de tuberculina, que es una prueba diagnóstica de tuberculosis, y que podemos tener diversas reacciones con sospechas o cero positividad o positividad. Y no solo si nos sale un animal con sospechas o positivo, tenemos que darle ese seguimiento, identificarlo como positivo y pues tratar de controlar y eliminar esa enfermedad. Y bueno, sus reportes también, cuando se trata de enfermedades zoonóticas, tenemos que coordinar, ya sea con el Ministerio de Salud o con la Caja Costarricense de Salud, en el sentido de notificarlos para poder abordar el caso de manera conjunta, donde nosotros atendamos los animales y pues ellos van a atender las personas de acuerdo a sus protocolos. Pero entonces vean que es un trabajo integrado que tenemos que ir desarrollando con diferentes instancias, con diferentes ministerios, con diferentes tipos de organizaciones. A partir, como les decía, de la instauración de la ley 8495 en el 2006, en mayo, nosotros tuvimos que cambiar o ampliar ese abanico de funciones. Inicialmente nosotros principalmente trabajábamos con ovejas, con cabras, con cerdo, con bovinos y en distintos establecimientos como plantas de sacrificio. Pero a razón de la implementación de la ley, ya nuestras competencias aumentaron y una serie de elementos tuvimos que incorporar. ¿Cuáles elementos tuvimos que incorporar? Bueno, especies de compañía. Claro que nosotros tenemos que velar por el bienestar de estos animales también y que son parte ahora fundamental de las familias. Entonces, nosotros estamos emitiendo de manera continua algunos lineamientos y algunas acciones, tanto en el control como en las directrices que se emanan para la convivencia sana entre personas y animales. Así como también el respeto hacia las demás especies, ¿verdad? No solo perros y gatos. Bueno, trabajos en plantas de sacrificio, que esos trabajos los vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo con la finalidad de que salgan productos a los diferentes mercados y a las diferentes compradores que sean inocuos, que no vayan a afectar la salud de las personas. Esta es una imagen muy bonita que en alguna medida nos ayuda a ilustrar el trabajo que vamos desarrollando con el pasar de los días en los distintos establecimientos. Esto es una planta que cuenta con algunos, es una planta de sacrificio que cuenta con algunos elementos muy positivos y muy importantes, pero también que cuenta con algunos elementos que no deben estar ahí, que son elementos que limitan la calidad y que limitan la parte sanitaria de los productos que estamos obteniendo. Entonces, para eso nosotros estamos haciendo vigilancia y supervisiones sobre esos establecimientos y llevando unos ojos externos a ellos para hacer esa evaluación. A veces no es tan sencillo el poder
atender una planta o un establecimiento, porque nosotros con mucha frecuencia nos adecuamos al manejo y a la forma de trabajo. Pero cuando viene alguien de afuera y nos observa, tal vez nos puede dar buenas recomendaciones o nos puede solicitar algunos cambios, que siempre van a hacer esos cambios fortaleciendo la salud pública, la salud animal y el bienestar de las personas. Entonces, no sé, este es un ejemplo que me gusta mucho comentarlo y muchas veces discutirlo para que vean que es una sala de sacrificio. Y hay cosas muy positivas, como por ejemplo el rótulo que pueden ahí observar. De ellos tienen clasificado cuál producto, en qué color va una canasta de producto comestible, en qué color va una canasta de producto condenado y en qué color va una canasta de producto no comestible. La jabonera, elemento indispensable, ¿verdad? Para lavarse las manos. El procedimiento de limpieza y de lavado de manos, cómo se debe realizar, cómo se debe hacer. Y pues hay otros elementos que pues no deberían estar ahí, ¿verdad? Yo no sé si logran ver un guante sucio encima de la jabonera, ¿verdad? Esto me va a generar un proceso que se llama contaminación cruzada. Cuando vienen a lavarse las manos van a encontrar ese guante, ¿verdad? Una escoba que no debe estar ahí, un cilindro de gas que debe estar en un lugar específico, ¿verdad? Para no causar ninguna lesión, no solo a algún animal, sino también al producto o a las personas que trabajan ahí. Entonces son todos los elementos que involucramos a la hora de hacer un proceso de inspección, un proceso de auditoría, siempre buscando salvaguardar la salud de los animales y de las personas de las personas que trabajan en el lugar y de las personas que van a consumir el producto. Y bueno, esa vigilancia la hacemos desde la producción primaria, llámese fincas, hasta los lugares donde ocurren los procesos de transformación, incluyendo los procesos donde se expenden los productos y subproductos de origen animal, con el fin de que las personas se lleven un producto que no va a causar o no va a lesionar su salud. Objetivos del SENASA. El SENASA tiene objetivos de establecer requisitos generales como objetivo, de establecer requisitos generales. Nosotros somos una instancia que emite muchos requisitos, muchos lineamientos. En el ámbito sanitario, de ubicación, de condiciones físicas, claro está, con respeto ambiental que deben de cumplir los establecimientos. Estamos en un momento complejo en el cual debemos de darle un equilibrio a la producción y al ambiente. Debemos producir protegiendo el ambiente, porque, perdón, las futuras generaciones también tienen derecho a poder utilizar los diferentes recursos que nos ofrece los diversos sistemas productivos, siempre con protección del ambiente, ¿verdad? Otro de los objetivos es promover que los alimentos de origen animal y destinados al consumo de personas y animales satisfagan requisitos sanitarios, de manera que sean inocuos, sin contaminantes y sin residuos. Esta es una parte muy fuerte que los diversos eh, organismos internacionales nos están solicitando establecer medidas fuertísimas, por ejemplo, con la resistencia antimicrobiana. Ahorita estamos desarrollando campañas muy fuertes a nivel de infografías, a nivel de productores, a nivel de organizaciones, a nivel de plantas de proceso de transformación, con el fin de informarle a los productores que debemos de cuidar la parte de residuos. ¿Por qué debemos de cuidar la parte de residuos? Porque también nosotros nos alimentamos de esos productos. Otro de los objetivos es reforzar las buenas prácticas y pecuarias eh, en la parte veterinaria, en la parte de bioseguridad, con énfasis en la prevención de zoonosis para proteger la salud pública, la salud animal y nuevamente el ambiente, ¿verdad? Entonces, en estos momentos que muchas de las medidas, el saber estornudar, el no darnos la mano y el distanciamiento, son medidas básicas de bioseguridad que nosotros, como tenemos sistemas productivos, algunos muy intensivos, tenemos que cuidar muchísimo. Ejemplo es la parte de avicultura y la parte de la producción de cerdos, que es muy importante ese manejo de bioseguridad porque tenemos animales en lugares donde son cerrados o en una densidad mayor.
¿verdad? ¿Por qué son importantes todos estos objetivos o por qué son importantes todos estos lineamientos que vamos desarrollando a lo largo del tiempo y que vamos cambiando y vamos mejorando? Siempre la normativa nunca es estática, siempre es dinámica, porque la normativa va tratando de adecuarse a los procesos que tienen las diferentes enfermedades, al comercio, al bienestar y a las diferentes relaciones comerciales que establecemos con diferentes países. Entonces, estos objetivos son fundamentales porque generan una estabilidad, generan una linealidad para tratar de establecer una norma y tratar de llevar todos los establecimientos de una manera similar o con una dirección similar, que esto nos lleva a una uniformidad. Perdón, la salud también interviene. Al tener una norma, al ser uniforme, nos va a generar efectos positivos en la salud. Nos va a generar un mayor bienestar, no solo en las personas, sino también en los animales. Y pues por supuesto, en la parte que les decía hace un ratito de comercio. El comercio es fundamental para los intercambios, la parte económica, la nutrición y la alimentación de las ciudades. Para esto el SENASA ha desarrollado una serie de elementos o de bases legales y reglamentarias donde podemos intervenir de manera directa y en algunos casos de manera asociada. Dentro de las bases reglamentarias, les voy a citar algunos reglamentos que nosotros tenemos y que usamos con alguna frecuencia, dependiendo de la explotación o del establecimiento que vayamos a visitar. El reglamento de estructura organizativa, la Ley General de Salud. Vean que a pesar de que la Ley General de Salud no es la ley SENASA, nosotros trabajamos apegados a también algunos lineamientos que ellos nos emiten o que en ella nos solicitan la intervención. Ley de marcas de ganado, Reglamento General para el otorgamiento del certificado veterinario de operación, que esto vamos a hablar en próximos días. Reglamento para el funcionamiento y comercialización de ganado en pie en subastas y el otorgamiento del certificado veterinario de operación. Y algunos pronunciamientos también, pues también en la legislación hay algunas dudas que necesitamos aclarar. Estas dudas y consultas las mandamos a la Procuraduría y la Procuraduría nos emite algunos pronunciamientos para tratar de orientar y estructurar y también, ¿por qué no?, aclarar algunos puntos de diferentes índoles con otros ministerios o con otras legislaciones. La Ley de Bienestar de los Animales, la 7451, del 13 de diciembre de 1994. La Ley 9458, que es la reforma al Código Penal, donde se tipifica la crueldad animal como un delito penal. Es una ley muy fuerte y que hace poco salió. Esta es una ley muy nueva, en donde nosotros ya podemos atender en coordinación con otras instancias asuntos de crueldad animal e incluso ya se toma como un delito penal la definición de crueldad y entran otros compañeros de otras instancias y de otros poderes ya a ejecutar algunas acciones directas. Esto, por ejemplo, es pues en nuestra página, la página del SENASA, la www.senasa.go.cr, donde pueden encontrar toda esta normativa que necesitaba. Esta normativa es libre y está accesible para todos ustedes desde los diversos medios electrónicos. Entonces ahí tenemos acuerdos, tenemos convenios, tenemos directrices, tenemos resoluciones y tenemos también legislación propuesta y legislación en consulta. Siempre que se va a generar una nueva directiva, un nuevo lineamiento, se pone en consulta. Perdón. La ley 8799 es una ley que vino también a modificar. Vean que esta está desde el 2010 y que vino a generar algunos cambios y a tratar de paliar y colaborar en problemas muy significativos que tienen nuestros productores, que es el robo, el desmembramiento, el hurto de los animales. Entonces ahí nos involucra de manera directa en la parte administrativa
en donde tenemos que dar seguimiento a las guías de movilización, emitir las guías de movilización y controlar algunos de los movimientos en los diversos eslabones de la cadena. Como les decía, no solo en la finca, sino nos toca ir también al transporte del animal vivo, del producto, del subproducto, al establecimiento, entre otras acciones. Y bueno, pues lógicamente esto involucra algunas acciones a nivel de campo. Este, por ejemplo, es un operativo en carretera, en una subasta, en una planta de sacrificio, donde vamos a chequear que efectivamente los animales que vienen consignados en esta guía son los que está transportando, la cantidad, el tipo, asociaciones con el fierro, entre otras cosas. Y pues desde luego con otros organismos, ¿verdad? Como es el organismo de investigación judicial, y Ministerio Público en algunas otras cosas. Por ejemplo, son operativos y revisiones de animales en diferentes subastas del país, y no solo también los operativos de animales vivos, sino también, como les decía, productos y subproductos. Estos fueron algunos productos encontrados en ese vehículo que estaban transportados de manera inadecuada, sin control de temperaturas, sin control de la movilización del transporte, que hace que el producto cambie de ser un producto inocuo a ser un producto con problemas sanitarios, con problemas de temperaturas, con problemas de olores, con problemas de proliferaciones bacterianas, entre otras cosas. Operativos en carretera, como les mencionaba, para controlar la movilización de los animales en pie. Y bueno, poder asociar esos animales a una marca. Los animales tienen que estar bien identificados. Y no solo los animales, sino también las partes de los animales o los subproductos que vamos a hacer consumir. Deben de llevar un resello. Este sello, cada planta tiene un sello. Estas tintas son tintas vegetales, por lo tanto, no van a generar ninguna alteración o no vamos a perder esa sección donde está la tinta puesta. Entonces, debemos de todo estos serie de elementos, debemos de controlarlos y pues por supuesto llevarlos a un buen término a la hora de ser expendidos. En casos de robos, de hurto, de receptación, este es un caso que se dio de robo de ganado, donde nos solicitan el apoyo para poder determinar si este producto es encontrado es apto o no es apto para consumo, si efectivamente eh, es carne o no es carne, entre otras cosas. Este fue un caso que se dio en Pacífico Central, donde se robaron 2 vacas de un productor en un potrero y las metieron en esas bolsas sin ninguna temperatura, sin ninguna norma de inocuidad. Ahí iban cuchillos, iban todo. Y pues lógicamente nosotros colaboramos con las diversas instancias en lo que requieren para hacer el proceso judicial y de manera expedita y oportuna. También, además de atender animales con sospechas de enfermedad que sean terrestres, nos toca que atender animales de origen marino. Esto es un cultivo de camarones en una zona que estábamos teniendo un problema de crecimiento, o estaba el productor pasando por un problema de crecimiento de los camarones, en donde algunos estaban un poco deformados también. Entonces colaboramos y coayudamos en el abordaje de estas situaciones, así como también en el posible diagnóstico de enfermedades de declaración obligatoria. En algunas otras oportunidades nos ha tocado establecer acciones conjuntas, por ejemplo, con municipalidades. Aquí esta ballena salió a la playa representando un riesgo para la salud, porque eso tiene que descomponerse y tiene que eh, en la playa a lo largo de los días, pero si lo tenemos encima va a durar muchísimo tiempo descomponiéndose, generando malos olores. Entonces, aquí, gracias a la intervención de una de las municipalidades, nos consiguió un equipo para poder enterrar
y que la descomposición ocurra, pero ocurra bajo tierra y de manera controlada. Igual en algunos casos hay encallamiento de delfines. Nosotros tratamos de determinar la causa con las herramientas diagnósticas que podemos contar, que en este momento son bastante amplias, aunque tienen un costo importante para el servicio, pero en acciones de salud, los costos, sí, pues a pesar de que sean altos, son fundamentales asumirlos. Entonces, por ejemplo, es un delfín que salió a una de nuestras costas. Siempre los delfines cuando salen, por lo general salen desorientados. Este era un delfín que tenía problemas de meningitis muy fuerte y también problemas pulmonares. Entonces nosotros tenemos que, generalmente esto lo aborda inicialmente Fuerza Pública, guardacostas, bomberos. Ellos retienen, aseguran la zona y a nosotros nos toca en algunos casos, lamentablemente, hacer la eutanasia del delfín. La mayoría de veces, algunos la gente muchas veces trata de introducirlos, pero generalmente si ellos vienen y encallan es porque traen alguna enfermedad. Sus sistemas de localización y de ubicación son sistemas muy precisos y que no van a ocurrir un error a menos de que haya una enfermedad grave en ellos. Entonces, por lo general, ellos salen ya muy afectados. Y como van a ver en la siguiente imagen, esta es una tomografía axial realizada por la doctora Gabriela Hernández y por el apoyo de una clínica en San José, veterinaria que tiene un tomógrafo. Llevamos al paciente hasta San José y vean lo que encontramos. Esto es una neumonía muy fuerte en un pulmón de un delfín. Esto tiene que verse más oscurito, como un color así como este. Pero vean que la neumonía ya está pasando. Hay un lóbulo totalmente tomado y el otro ya va bastante avanzado. Y pues como podrán notar aquí una inflamación muy severa en los hemisferios del delfín, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de establecer un diagnóstico de la posible causa de muerte, así como también procurando que las personas no se acerquen a estos animales, porque no sabemos si puede estar involucrada una bacteria, un virus, un hongo, o si fuera un traumatismo que está el animal, pero tratando de evitar que las enfermedades pasen de una especie a otra. Entonces, por eso tratamos de aislar y atraer una contención de la zona. Siempre requerimos algunas medidas de bioseguridad especiales y nuestro personal debe protegerse porque, como les decía hace un ratito, no sabemos si lo que él tiene puede ser transmitido o no a las personas. Por eso nos aislamos nosotros y aislamos al paciente de la presencia de personas, porque tenemos diferentes personas con diferentes sistemas inmunológicos y con diferentes capacidades inmunes. Este es un caso, por ejemplo, también de una mortalidad de animales. Esto que está aquí ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esa parte de investigación tenemos que hacer. Aunque ustedes no crean, eso pasó. Ahí hay como 12 vacas y ahí debajo de ellas hay unos terneros y eran por producto de una electrocución de un rayo. Ellos estaban guareciéndose por la lluvia y el rayo cayó en la cercanía. Y bueno, como les decía, lamentablemente hay terneritos. Es una fuerte pérdida para el productor, pero también requerimos tomar esas muestras para determinar las posibles causas y que no haya una posible zoonosis involucrada. Y bueno, no solo en bovinos, sino también otros animales terrestres, como cerdos. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, que vamos a ver las instalaciones, que estén de limpieza adecuada, que el animal tenga la posibilidad de echarse para amamantar a los cerditos y poder desarrollar. Que tenga condiciones de temperatura, de humedad, que favorezcan el desarrollo de los niños. Y bueno, diferentes situaciones de diferentes animales que se pueden ir presentando. Vea, por ejemplo, este es un caso de una intoxicación toro que estaba reaccionando a alguna situación y como lo ven aquí, esto es sudor y el pelo se le ponía suto o erizo. Entonces, a tratar de dar apoyo en algunas situaciones y también de igual forma descartar
enfermedades de declaración obligatoria. Vigilancia, ¿verdad? Este era un caso que nos llamaron porque el animal salivaba mucho y la gente le preocupaba que pudiera estar rabia afectando a este animal. Pero en la examinación, en ese examen objetivo general que desarrollamos, vemos que el animal tiene unas lesiones en la boca y que pueden ser compatibles con lesiones de estomatitis vesicular o algunas lesiones eh, vesiculares en este caso en la boca, que pueden darse también en los pezuñas o también en las manos. Mortalidades de aves también atendemos para tratar de diagnosticar o de diferenciar las situaciones que se pueden estar presentando o que pueden estar afectando. Este es un caso de aves que curiosamente había una alta mortalidad dentro de esos primeros días posteriores al traslado. Y bueno, en algunos casos podría estar afectando alguna enfermedad de tipo infeccioso. En otros casos puede ser algo mecánico. Fíjense que en algunos casos era fauna nociva que está ingresando ahí y está matando a los pueblos. Pero lo importante es esa vigilancia, ese abordaje que desarrollamos para determinar que no sea ninguna enfermedad zoonótica ni ninguna enfermedad de declaración obligatoria. Este es un caso de una granja porcina donde ingresó un virus de una enfermedad vesicular y donde le dio estas lesiones y también botaban el casco, ¿verdad? Esta era una enfermedad que posiblemente entró con vacas afectadas también por estomatitis vesicular. ¿Y qué pasó ahí? Y que son condiciones de manejo y condiciones de bioseguridad que tenemos que asegurar. En esa otra casa, en ese caso que les comentaba, posiblemente los animales entraron caminando, uno con lesiones, el mismo persona atendía a los cerdos, atendía a las vacas. Ese mismo funcionó como un vector, como un fomite para llevar el virus de un lugar al otro. Bueno, la parte de desinfección también es fundamental. Nosotros no podríamos ser vectores si no cuidamos detalles como esto. Desinfectar nuestros vehículos, desinfectar nuestra ropa o dejar en el mismo lugar donde estamos ejecutando la labor las ropas desechables para que sean eliminadas ahí y no llevemos alguna bacteria, algún virus, algún hongo a otra. Por eso elementos de bioseguridad son considerados y son tan importantes para nosotros. Las abejas son un elemento fundamental, el cual también realizamos algunos muestreos para determinar residuos, para determinar si hay desparasitantes, a determinar si hay algunos metales pesados, entre otras cosas, ¿verdad? Equinos también realizamos algunas labores de diagnóstico de enfermedades. Esta es una enfermedad nerviosa que usaron por los equinos. Esto es en la zona del río Tempisque, donde había muchos mosquitos chupadores o artrópodos. Y ahí, gracias a los análisis y a las muestras que íbamos tomando, determinamos que el animal está sufriendo con encefalitis muy fuerte, coincidiendo con el reporte del laboratorio, donde nos indicaron que es encefalitis equina venezolana o West Nile, que son enfermedades con algún potencial zoonótico, son enfermedades zoonóticas que pueden pasar de los animales a las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí nos toca que hacer un despliegue con el Ministerio de Salud, con la caja, atender a los animales, dar el diagnóstico para proteger también a la población humana de las situaciones que se podrían prevenir. La extracción de los órganos y enviarlos embalados al laboratorio. Brotes de enfermedades también en el caso de aves. Y hacer esos diseños. ¿Cómo hacemos esa contención? ¿Cómo hacemos ese control? ¿Cómo mejoramos la condición sanitaria de un lugar o una zona mediante acciones desde el ámbito veterinario? Bueno, pues nos toca que determinar y establecer zonas de contención, zonas de infección, áreas libres, áreas de vigilancia y cuáles son esas estrategias. Si esas estrategias se van a involucrar a 1 kilómetro, 300 metros, a 600 metros, si necesitamos controlar la movilización, que para eso necesitamos recursos como fuerza pública, guardacostas, entre otros
instituciones o instancias que nos apoyan en el manejo y control de movilización. Acuérdense que las enfermedades también igual no son estáticas, ellas se mueven conforme se mueven las personas. Entonces, bueno, dentro de estas estructuras, bueno, hay un departamento de vigilancia, de epidemiología, que nos emite los lineamientos y nos da mucha fortaleza a la hora de diseñar un programa de control, de contención, de erradicación de esas enfermedades, dónde están las granjas, dónde están las casas, dónde están los animales, cuáles, qué tipos. Entonces, todos estos elementos hay que involucrarlos, más la seguridad, el control de movilización, para hacer una contención adecuada, para hacer un control adecuado y ojalá pudiéramos erradicar todas las enfermedades. Hay enfermedades que son de muy difícil control y pues con mucho más razón la erradicación. Son palabras pues, muy fuertes y que tienen un costo económico elevado para la sociedad. Coordinaciones, bueno, Fuerza Pública, OIJ, Ministerio Público, Fiscalía, entre otros. Participamos en foros en la parte de educación, informando cuáles son las enfermedades de clase historia, cuáles son algunas de las zoonosis, cómo se presentan, qué es lo que hacemos, lo desarrollamos. Y pues necesitamos evidentemente coordinar también con apoyos de algunas otras instancias. Por ejemplo, el Parque Marino es una organización fundamental en nuestro quehacer cuando hay especies marinas involucradas. El doctor Esteban nos apoya fuertemente en la parte de necropsias. Esto fue una mortalidad fuerte de de, eh, de tortugas que se dio. Y pues bueno, cuando el doctor empezó a hacer esa identificación de los factores, se encontró anzuelo. Pues, lamentablemente, algunos de estos casos son de tipo, pero podemos llegar a una posible diagnóstico clínico y objetivo de la situación que está aconteciendo. Ya entró mi compañera Joe, voy a ir un poquito más rápido para coincidir con el tiempo. En la vigilancia epidemiológica, perdón, en la farmacovigilancia también nos toca hacer este tipo de cosas. Esto, imagínense que aquí adentro era una farmacia veterinaria y era donde vendían estos productos a la comunidad. Y bueno, casualmente, por ejemplo, vean estos frasquitos que están aquí verdes, son microorganismos que van a fortalecer el sistema digestivo de los rumiantes. Tienen que estar con cierta temperatura y con cierta humedad. Y ahí les pega el sol de manera directa, un calor. Quiere decir que si ellos, las personas que lo iban a adquirir, lo iban a administrar, y ya esos microorganismos iban muertos. Hay algunos medicamentos que tienen que tener temperatura, humedad controlada. ¿Por qué? Porque esa es su característica, porque esa es su funcionalidad y para que generen un efecto positivo tienen que mantenerse, almacenarse, transportarse bajo ciertas condiciones. Nosotros como Servicio Nacional de Salud Animal tenemos que tratar de asegurar que estos medicamentos que van a llegar a los animales funcionen y también que lo que está pagando las personas sea efectivamente por un producto que va a generar un bienestar a los animales. Trabajamos en vedas, por ejemplo, protección de los recursos. Por ejemplo, esta es la veda del Golfo, que está dividida en 3 sectores. Aquí coordinamos con diversas instancias en apoyo, tanto a nivel de tierra como de establecimientos. Aquí, por ejemplo, esto es una reunión de coordinación donde se encuentran personeros de pesca, de vigilancia aérea, del Servicio Nacional de Guardacostas, nosotros y Fuerza Pública, entre otros. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud del Golfo y que las generaciones que continúan puedan también obtener recursos. Pero es una cosa también de conciencia, ¿verdad? Aquí es operativo de control en carretera, donde revisamos que efectivamente lleve una autorización, lleve un certificado veterinario de operación y los productos sean transportados de manera innovadora. Capacitaciones, pues no solo a nivel interno, sino también a nivel de productores. Esta es una capacitación, un brote de rabia que se dio, y esta es una capacitación interna con una organización, una ONG que nos estaba apoyando en ese momento para hacer el control de las emergencias. Los temas de seguridad
alimentaria e inocuidad son fundamentales para nosotros, debido a que debemos tratar de asegurar que los alimentos puedan llegar a las mesas de las familias, pero que esos productos sean inocuos, que donde se lo vayan a comer, vaya a ser ingerido por las personas, no se enfermen. Y bueno, hemos ido cambiando fuertemente prácticas a lo largo del tiempo, de manera sutil, ¿verdad? Claro está, para tratar de ir generando procesos de educación. Este es un bonito ejemplo que les tengo. Por ejemplo, hemos ido cambiando. Esta era una cena muy común, pues, que se daba antes, donde el señor estaba en esa posición y con esas vacas ahí a la intemperie ordeñando. ¿Y por qué nosotros vamos cambiando esto y metemos alguna normativa diferente? Bueno, para asegurar que esa leche que está en ese balde sea inocua, no vaya a generar ninguna enfermedad. Imagínense que aquí la lluvia cae, le cae en la vaca está sucia y por aquí escurre y cae el tarro. Este señor no tiene ningún cubrepelo, un sombrero, una gorra, el pelo que está aquí va también al balde. Este señor no tiene dónde lavarse las manos o dónde ir al baño, entonces si no tiene dónde ir al baño, él va a ir al baño ahí y no se va a lavar sus manos y está ordeñando. O digamos, en los lugares calientes, él va a sudar, ese sudor va a ir a sus axilas y va a caer en el balde o va a escurrir detrás de su espalda y se va a limpiar y va a seguir ordeñando. Hemos pasado de esta imagen a esta imagen. En muchos de los lugares, tratando de que, bueno, tenga un sombrero, ya todo el pelo no va a caer aquí, ya tiene un piso cementado, ya eso va a ayudar a que cuando la vaca se mueva no va a caer la tierra que está en el suelo al balde y ya está protegida sus axilas, su cuerpo, el sudor que va a quedar en la, en la suéter, ¿verdad? O en la camisa. Pues y ojalá desearíamos que todo el mundo tuviera un uniforme, pues a veces no es tan limpio, ¿verdad? Porque él ya está desarrollando sus labores, pero ya sabemos que al día siguiente tiene que llevar un uniforme limpio porque este está sucio. Y bueno, a nivel de platas también en toda la cadena, fortaleciendo la protección hacia ese producto que va a ser transformado y que va a ser consumido por las personas. Y siempre tenemos la consigna y el pensamiento de recordar que los productos que estamos haciendo, que estamos transformando y las gestiones que estamos desarrollando siempre van a ir a ser consumidas por la persona, por niños, por abuelos, por personas adultas. Esto, por ejemplo, era una quesera que tenía dentro una moto, una, una pila y entre otras cosas. Hemos ido pasando a esto. Esta quesera pasó de aquí, de este lugar, a este otro lugar. Vean qué lugar más bonito, con mejores condiciones, con un mayor orden. Véalo por fuera y obsérvelo por dentro. Ya no hay ningún elemento que esté generando contaminación o una contaminación cruzada o vaya a contaminar. Entonces esto nos ayuda. Vean los moldes aquí, bien secos, de acero inoxidable, donde no se va a abrazar ninguna bacteria, ningún hongo, ningún virus. Y las paredes de fácil limpieza y desinfección. Trabajamos fuertemente también en las emergencias, colaborando con organizaciones, con productores y con diferentes instancias a nivel de campo, trasladando alimentos, llevando alimentos. Esto, por ejemplo, era en Pala. Estos son dos camiones que llevan alimentos para pequeñas especies hacia Ciudad Daily en una de las emergencias. Estos son pacas también para tratar de apoyar y paliar. Bueno, y no solo alimentos, otros apoyos que podemos realizar. Esto es, por ejemplo, ahora en la tormenta Ney, que estamos llevando plantas a las lecherías porque se fue la luz por 6, 7 días. Y las vacas altamente productoras necesitan ser ordeñadas 2 veces al día y con ordeñadoras, las ordeñadoras requieren electricidad. Entonces ahí estamos rotando esas plantas para que las vacas no mueran en la situación de emergencia, protegiendo siempre también los medios de vida. Y bueno, coordinaciones, ¿verdad? Con diferentes instancias. Esto fue dentro de la emergencia también. Situaciones que van apareciendo durante los procesos de emergencia. Por ejemplo, esa vaca salió por el lado de Tárcoles en una crecida de los ríos durante una
huracán. Entonces el animal salió a una playa y ahí la gente lo empezaba a despinzar o a segmentar. Pero vean que son animales que ya tienen varios días de estar flotando a cierta temperatura, colectando bacterias y generando procesos de descomposición. Entonces imagínense cómo se puede poner alguien que coma un animal o destacar. Y bueno, también cuidando las especies de compañía, ¿verdad? En algunos casos sale la gente por la celeridad de la enfermedad, por el problema que se genera, que es de una manera súbita y no podemos sacar los animales. Entonces lo que hacemos es tratar de inventariarlos y llevarles alimento a sus casas, porque ellos donde están habituados a estar es en sus casas, entonces no se van a ir de ahí. Lo que hacemos también es fomentar la alimentación mientras pueden venir por ellos o pasa el evento de manera agresiva como se presentó, ¿verdad? Siempre pensamos desde el ámbito de salud animal que tenemos personas que pueden tener diferentes sistemas inmunes, como les decía hace un ratito, y que vamos a tener que preocuparnos por la salud de ellos. Tenemos una figura que es el certificado veterinario de operación, que es otra de las grandes plataformas que nos alimentan el sistema integrado que veíamos hace un ratito, que nos generan principalmente un orden y una estructura. ¿Qué busca el CBO? Bueno, el CBO busca ordenar que no haya diferentes especies, eliminándose unas con otras, que especies que puedan pasar enfermedades unas con otras no estén en contacto directo y generando un orden. Eso es lo que buscamos, que cada quien tenga los animales contenidos dentro de sus propiedades, así como también haya un orden entre especies. Siempre buscamos, es una figura que busca el orden y esto va a generar efectos positivos en la salud de las personas, en la salud de los animales y por ende en los sistemas productivos. Procesos cuarentenarios, esta es una importación de bovinos, entonces debemos de aislarlos mientras ellos llegan y están un periodo específico eh, separados por si viene alguno enfermo que lo podamos detectar ahí y no pase la enfermedad. Bueno, revisamos lo que son yates, buques para entregar manifiestos en donde le decimos, dependiendo del puerto donde aprovisionaron o generaron provisiones a ese buque, si tiene enfermedades que nosotros no tenemos, ellos no pueden bajar ningún producto o subproducto. Nosotros tenemos más o menos 25 puestos de inspección, entre los cuales tenemos terrestres, marítimos, aéreos y también postales. Estos son los lugares donde realizamos inspección, desde Zigzagola, Huín, Alemán, Puerto Limón, Marina Los Sueños, Punta Morales, Punta Arenas, Caldera, Playa del Bo, Flamingo y bueno, la aduana postal, porque hay gente que, bueno, trae, por ejemplo, jamones de lugares donde hay porcina africana, es una enfermedad altamente contagiosa que afecta el 99% de los animales que infecta y trae grandísimas restricciones de movilización y de importaciones y exportaciones a los países. Por ejemplo, es Puerto Caldera, donde nosotros tenemos las instalaciones, donde asperjamos, nebulizamos y desinfectamos algunos menajes, algunos menajes, perdón, no algunos, sino todos los menajes que entran deben de llevar un proceso de limpieza y desinfección, así como también los contenedores que nos ingresan deben ser desinfectados o que son nacionalizados, que bajan, que no saben la procedencia de ellos, deben de ser desinfectados. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? Primera línea de defensa. Eliminar cualquier carga orgánica que pueda traer, cualquier bacteria, cualquier virus o cualquier hongo. Estos son los arcos de inspección, de aspersión, y aquí son asperjados los vehículos, son asperjados los contenedores. También las cargas que vienen, nosotros nos toca tomar muestreos para determinación de residuos, para determinación de especie, para ver si presentan problemas de similitud con lo que viene siendo descargado, con lo que vienen los manifiestos. Todas estas acciones realizamos a lo largo del tiempo y a lo largo del proceso de la cadena de importación.
Entonces, como le decía, aquí revisamos la carga, que la carga coincida con la parte documental y que los establecimientos donde proceden los productos estén registrados en nuestras bases de datos y que también sean auditados y aprobados por el gobierno de Costa Rica. Esto siempre con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas. Entonces, SENASA también asegura la sanidad e inocuidad de los alimentos, disminuye el riesgo de la propagación de enfermedades a través del control de los animales y los alimentos, generando o buscando la salud de las personas y de los animales. Siempre pensando en que tenemos personas de diferentes edades, núcleos familiares de diferentes formas y que siempre requieren un bienestar y vamos a tratar de salvaguardar en un altísimo porcentaje la seguridad y la inocuidad de los productos que van a ser consumidos por las personas y por los animales. Muchas gracias. Don Maynor, bueno, un agradecimiento realmente por esa información tan valiosa. A mí me gustaría, antes de darle el pase a Joe, nada más rescatar algunas cositas. Definitivamente, cuando hiciste la comparación entre SENASA y la OMS, creo que te quedaste corto, ¿verdad? Definitivamente, la OMS le dedica a proteger a los seres humanos, pero ustedes protegen seres humanos, animales, animales silvestres, animales domésticos. O sea, realmente yo creo que no te alcanzó el tiempo para contarnos todo lo que hacen ustedes y realmente es bastante. Felicitarlos realmente. Y también me hace pensar que estamos en la línea correcta de articulación, porque este es el lugar donde creo que tenemos que hacer llegar esa información. Ahora decías algo muy importante y que lo rescatábamos fuera de grabación, es el hecho de que ustedes definitivamente tienen que llegar a ubicarse en la mente de las personas, porque Costa Rica necesita saber lo que hace SENASA y no solamente lo que hace SENASA, sino lo importante de lo que SENASA desarrolla en la protección de lo que todos los días llevamos a nuestra boca, a nuestras casas, y por dónde está caminando. O sea, quedé realmente impactado sobre ese tema. Después, el otro tema es el tema de la estructura. Ustedes tienen una estructura súper compleja. Yo no conocía, pero ni el 5% de lo que es esa estructura. Me llamó mucho la atención el tema de los pilares, que refleja el tema de la complejidad que son ustedes como estructura, el tema del CIREA, y agradecerte que tocaste el tema de las plantas de sacrificio. Eso fue lo que me hizo acercarnos a ustedes. Realmente el tema de las plantas de sacrificio es algo en lo que seguramente tendríamos que atenderlo tal vez en el próximo año, ¿verdad? Con un poquito más de detalle y que le pudiéramos llegar un poquito con más de puntualidad. Y me impactó muchísimo también el tema de los delfines y las ballenas. Bueno, no me imaginé que ustedes tuvieran que llegar también hasta las playas a enterrar esos animales que vemos en las noticias, y que uno no, lo primero que ve seguramente son a los alcaldes llegando ahí, a los bomberos, pero saber que ustedes tienen que atender también ese tema, pues me llamó mucho la atención. El tema de manejo de medicamentos, no sabía que también estaban involucrados en eso. Y termino con esto. El tema de los puestos de inspección fronterizos y las cuarentenas, creo que ahí es uno de los lugares donde ustedes son prioridad, porque es el ingreso de las enfermedades a nivel de Costa Rica. Entonces, antes de darle el espacio a Joe, no sé si quieres cerrar con un comentario y darle el espacio para que podamos tener la información de Joe. Entonces, adelante, don Maynor. Sí, no, como les decía, el SENASA tiene una estructura compleja con una variedad de acciones y de actividades en diferentes instancias y en diferentes elementos de la cadena, no solo de alimentación, sino en la parte de seguridad, en la parte de inocuidad, en la parte de muestreo. Un ejemplo que te doy es que en Puerto Caldera, por ejemplo, se toman aproximadamente entre 4.500 y 5.000 muestreos por año de productos de diferentes lotes y de diferentes
productos que están haciendo ingreso a nuestro país con el fin de salvaguardar la salud de las personas. Llámense lácteos, llámense carne, llámense productos del mar, enlatados, que hacemos diferentes pruebas y diferentes análisis con el fin de poder establecer muestreos y que esos productos que van a ser consumidos por las personas no les afecten en su salud. Al igual que, como te decía, los animales, desde los medicamentos hasta sus alimentos. Siempre con el fin primordial de generar salud pública veterinaria. Esa salud pública veterinaria que son todas las acciones que hacemos en el campo veterinario que van a afectar o que van a beneficiar de manera positiva la vida de las personas y a su vez la vida de las comunidades. Sí, muchas gracias. Yo creo que la información yo me encargaré de hacerla llegar a cada uno de los compañeros directores de los centros educativos y a los docentes para que ellos hagan el mejor uso de esta información. Usted me dice cómo introducimos a al que sigue en la presentación. Adelante, don Maynor, lo dejo a usted para que le demos el pase. La doctora creo que está por ahí, la doctora Joe. Parece que está por aquí. ¿Me escuchan? Sí, señora. Adelante, doctora. Un placer conocerla. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Un placer tenerla por acá y agradecerle a don Maynor que la haya invitado y a usted, por supuesto, por aceptar la invitación, presentarme de una manera formal y rápida. Mi nombre es Minor Cedeño y el día de hoy tenemos invitados a docentes de los colegios técnicos profesionales, donde creemos, y como le decía a don Maynor, que esta información es muy importante poderla hacer llegar a los centros educativos, porque es el lugar donde estamos formando las futuras generaciones. Entonces, agradecerle y darle el pase para no atrasarla más con la información y más bien que hagas la introducción y adelante. Muchas gracias por el espacio y es un placer para mí presentarles hoy este tema. Agradecerle también al compañero Maynor por haberme invitado y espero que de verdad les sea útil, les sea de interés. Cualquier pregunta, estoy en la mejor disposición, pueden interrumpirme durante la presentación. El tema de bienestar es un tema amplio, así que trataré de tocar como elementos esenciales, pero sin duda se podría profundizar más en algunos aspectos, pero esta es una charlita, pues, como para que ustedes puedan irse familiarizando con algunos conceptos y algunos elementos que son importantes de esta ciencia. Mi nombre es yo, Alejandra Vargas, yo soy médico veterinario, trabajo también para el Servicio Nacional de Salud Animal y soy coordinadora del Programa Nacional de Bienestar Animal de Especies Productivas. El tema que les traigo hoy es bienestar animal de estas especies, manejo y transporte. Voy entonces a compartir la pantalla para irles mostrando la información. Ustedes me dicen cuándo. Doña Jo, ahí se ve perfecto y usted se escucha también muy bien, entonces cuando usted guste puede iniciar. Bienestar de los animales productivos, leemos en este momento. Gracias, muy amable. Bueno, primero que todo me interesaba señalar por qué es que nos interesa el tema de bienestar y bueno, y por qué animales productivos. Primero indicar que consideramos dentro de este grupo animales como bovinos, cerdos, aves y otras especies como cabras y ovinos. Y es un tema que es relevante porque han sido utilizados a través de la historia y han tenido diferentes usos. Uno de ellos es como animales de trabajo, también incluso algunas veces como animales de compañía, pero son las menores, pero siendo uno de los usos más importantes la producción de alimentos, fibra y otros productos derivados, así como también su utilización con fines científicos o educativos. Cualquiera de estas motivaciones o fines para los cuales los animales son empleados tienen un propósito legítimo. Sin embargo, se ha ido determinando que
todo esto implica una responsabilidad ética. Y esa es la de garantizar que estos animales, si bien cumplen ese propósito, se deban manipular adecuadamente a partir del reconocimiento de que son animales que son seres sensibles, que tienen, que sienten, que además perciben emociones. Como decía, una de las principales utilizaciones de los animales productivos es precisamente la producción de alimentos. Es entonces que la atención del bienestar debe complementarse con esta motivación ética y lo interesante es que tanto esta motivación como la económica son elementos complementarios, es decir, no van a estar reñidos. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Esta comprensión además nos va a ayudar a entender que la atención, como decía, en el bienestar va a poder mejorar tanto la productividad como la calidad, como la inocuidad de los alimentos y finalmente el beneficio económico que le representa a las personas involucradas en la cadena alimentaria, contribuyendo así además a la seguridad alimentaria y a esta prosperidad económica a la cual me refiero. Es entonces que el concepto que más me interesa que se lleven de esto es que son cuestiones complementarias, ¿verdad? Y ambas van a constituir consideraciones legítimas que deben de tomarse en cuenta, tanto una como la otra, para determinar las condiciones de los animales en un contexto específico. Es de señalar, ¿verdad?, que la prevención y tratamiento de enfermedades es un buen ejemplo de una amenaza que tiene tanto una importancia desde el punto de vista de bienestar animal como desde la sostenibilidad económica. Y es que según la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el órgano intergubernamental referente para los servicios veterinarios, es que a nivel mundial se estima que las enfermedades y las muertes debido a, o sea, la morbilidad se refiere a animales enfermos y la mortalidad de animales muertos debido a enfermedades animales provocan al menos una pérdida de al menos el 20% de la producción ganadera a nivel mundial, lo que representa además alrededor de 60 millones de toneladas de carne, lo que asciende aproximadamente también a 150 millones de toneladas de leche, que puede representar 300.000 millones de dólares al año. Estos datos son importantes, como decía, desde el punto de vista económico, pero también porque las principales epidemias que se presentan en el mundo pueden provenir por enfermedades que provienen de los animales, incluso algunas pueden ser transmisibles al ser humano, y es entonces que pueden tener efectos ¿verdad?, catastróficos, no solo a nivel de las operaciones ganaderas, sino impacto en la salud pública, así como impactos económicos nacional y a nivel mundial. ¿Y por qué el tema de bienestar tiene que ver con esto? Bueno, porque a veces cambios simples en la forma en que se trata a los animales puede tener un efecto dramático en estos resultados. Y ahora veremos por qué. Por otro lado, eso lo veremos ahora un poquito más adelante. Por otro lado, a partir, además de esta relación entre bienestar y productividad, hay otras cuestiones que han puesto el tema de bienestar como una preocupación mundial y de los diferentes gobiernos. Y una de ellas es la demanda de los consumidores. La riqueza en muchas partes del mundo ha aumentado mayores opciones de los consumidores y ha aumentado al mismo tiempo las expectativas que tienen las personas sobre los estándares de producción de alimentos. Las encuestas, tanto como en Europa como en América del Norte, han encontrado
que la mayoría de los consumidores se preocupan mucho por el bienestar y que además están dispuestos a pagar significativamente más por productos animales que provienen de granjas de animales que están criados con esta conciencia sobre su bienestar. Varias industrias de mercados emergentes pueden incluso disfrutar de un sobreprecio, a menudo mucho más amplio que el de un producto normal. Y esta creciente demanda de los consumidores, así como la presión que se ha generado por conocer las condiciones en que los animales se han criado, hace que tanto organizaciones como productores y también las empresas tengan que mejorar las prácticas de bienestar animal. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de empresas que han ido implementando incluso certificaciones en el tema, como son McDonald's, Marks & Spencer, Unilever y Nestlé, por poner un ejemplo. Ahora bien, ustedes dirán, estos son ejemplos de países más desarrollados, que tienen otra cultura, tienen más recursos financieros, tienen otra infraestructura, que facilita, ¿verdad?, mejoras en el tema del bienestar, y probablemente tengan además mayor acceso de profesionales y especialistas, industrias más desarrolladas y de suministros de vacunas y de sanidad, mayor educación y mayor conciencia con respecto al bienestar animal. Si bien esto es cierto, esta experiencia de los países en desarrollo puede representar, si lo vemos así, un beneficio para los países que no tienen esa tecnología avanzada. ¿Esto por qué? Porque los productores que no se encuentran en esta realidad, sí pueden posicionarse con credenciales de bienestar en estos países desarrollados, donde, como vimos anteriormente, la demanda de los consumidores y los requisitos legales relacionados con el bienestar pueden estar presentes. Además, a medida que se aumenta la conciencia sobre los problemas de bienestar, los productores de ganado de los países en desarrollo pueden beneficiarse, como decía, de esta demanda en sus mercados nacionales. Es entonces que es importante mencionar que, si bien existen entonces mayor preocupación, ya se ha reconocido que hay un efecto positivo en las ganancias y en la productividad, se deben establecer estándares de bienestar animal, el cual debe involucrar un diálogo abierto entre las partes interesadas. Es decir, el SENASA podría establecer lineamientos de bienestar animal. Sin embargo, esto debe ser un consenso entre las partes, como decía, involucradas, para que eso tenga un impacto verdadero, porque eso parte de una contextualización importante. No todos los países presentan las mismas condiciones, y además el bienestar animal es una cuestión práctica y científica que debe estar basada en experiencias, como decía, prácticas, pero además sólidas, lo que va a permitir a partir de ahí elaborar recomendaciones, principios, leyes que permitan establecer estos estándares y que además se ajusten a la realidad para que realmente se puedan cumplir. Anteriormente mencioné a la OIE, que es la Organización Intergubernamental y que tiene el mandato mundial de mejorar la salud animal, el bienestar animal y la salud pública veterinaria. Nosotros somos un país miembro de la OIE, porque al ser el referente también es importante para los tratados comerciales a nivel mundial. Y entre las ventajas que tiene esta organización es que establece normas que son un referente internacional para diversos temas de salud animal y de salud pública veterinaria, entre ellos el bienestar animal, que además también está enfocado al comercio de los animales y a sus productos en mercados desarrollados y en desarrollo.
Estas normas de la OIE actúan como una guía para el desarrollo de programas que garanticen estos principios y cada vez más, como decía, es parte de acuerdos internacionales, bilaterales, entre países miembros de esta organización. Bueno, al momento aproximadamente hay 182 países miembros, eso es un número importante de considerar, y la OIE ha formulado al menos 14 normas mundiales de bienestar animal. También existen 11 principios generales para el bienestar de los animales en los sistemas de producción ganadera. No nos vamos a detener esta normativa, que es bastante específica, pero sin embargo es importante considerar que ese es el referente. Existen además otros estándares, como el de la Unión Europea, que es un mercado de interés para nuestro país y que además posee leyes que ha reconocido desde 1997 la sensibilidad animal. Además, la Convención Europea ha establecido principios para la protección de los animales que se crían con fines agrícolas, describiendo, como dice ahí, requisitos respecto al alojamiento, a los alimentos, al agua y a los cuidados que estos animales requieren. En este contexto, entonces, es que el SENASA establece el Programa Nacional de Bienestar Animal, el cual yo me encuentro encargada, para darle seguimiento a estas demandas establecidas a nivel mundial y a nivel local. Y el programa, que existe desde el 2011, tiene varias áreas sobre las que trabaja. Como decía, una de ellas es la producción primaria, pero también ve actividades de transporte, ve el sacrificio de los animales, que es una de las áreas más sensibles de bienestar animal, ve actividades como subastas ganaderas, eventos taurinos, actividades con equinos, animales de trabajo, también ve el tema de denuncias y más recientemente se ha involucrado en la investigación con animales o el uso de animales para fines investigativos. Tiene además a cargo la oficialización, que es una figura que utiliza la organización para delegar algunas funciones públicas en personas del sector particular, que serían los médicos veterinarios oficializados en subastas. Y esto es un área importante, pues también es una actividad en donde el bienestar animal pues es bastante crítico, así que nos permite tener de cerca personal calificado para estar vigilante de los principios que establezca el programa. ¿Qué hace el programa? Bueno, en sí elabora normativas, como decía, analiza las recomendaciones de los organismos internacionales y establece lineamientos, además coordina que estos se vayan a implementar. Utilizando estas referencias también considera, como decía anteriormente, el contexto y hay que ver entonces que el contexto que nosotros poseemos es el del sector pecuario costarricense. Entonces aquí podemos ver algunos datos importantes. Sabemos que para el 2019 se contaba por lo menos con 1,5 millones de cabezas de ganado, había 370,000 cerdos y alrededor de 22 millones de aves. Con un comercio que asciende a 377,000 millones de dólares en exportaciones, lo cual no es un mercado para nada despreciable. Y entre esos otros datos importantes que podemos ver ahí. Es además que este mercado para el cual accedemos es también bastante importante y vemos cómo ha habido una evolución de las exportaciones en este sector desde el año 2016 y hasta el 2019 y que tenemos varios destinos importantes, entre estos China, Guatemala, Estados Unidos y otros países de Centroamérica. Otro dato importante es que si bien existe esa población animal, por lo menos para el año 2020, esos son los datos de sacrificio que debemos considerar. Por lo menos 398,000 bovinos, 900,000 cerdos y 77 millones de aves.
lo cual es un universo grande y para el cual tenemos que prestar atención desde el punto de vista no solo del bienestar animal. Bien, teniendo en cuenta entonces que ese es como el universo, como decía, en el cual nos tenemos que mover y son las orientaciones, son las demandas que existen, podemos entonces entrar a comprender qué es el bienestar animal y cómo es que lo vamos a aplicar en este contexto en particular. Vimos entonces de manera rápida que la introducción de prácticas de bienestar es de gran interés tanto para la economía mundial como para el comercio internacional, así como para productores y veterinarios. Y un dato importante que no les había dicho es que el continente americano está destinado por el volumen de producción que posee a ser uno de los principales proveedores de alimentos. Es entonces que se debe trabajar muy bien si queremos acceder a estos mercados y es algo que no es nuevo, ya lleva algunos años desarrollándose y ha habido progresos considerables en el tema de bienestar, sin embargo siempre hay mejoras, sobre las cuales se tienen que trabajar. Partimos entonces de que los animales, el bienestar considera que estos son seres sintientes y que eso implica que puede tener, que siente, pero además que puede experimentar emociones. Estas emociones son una variedad que puede pasar desde un miedo, dolor, hambre, sed, angustia, tristeza, hasta fatiga y frustración. Y en ellos principalmente, bueno, y también en las personas, se manifiesta como estados de estrés. Este es un concepto fundamental, incluso desde el punto de vista productivo, porque un mal bienestar que es producto de un estrés puede tener consecuencias principales desde el punto de vista económico. Estas consecuencias se categorizan en tres. Una de ellas es la mortalidad de los animales, donde hay pérdida total de estos, lesiones y defectos de la carne. Vamos a verlos un poquito rápidamente. La mortalidad, como pueden ver, bueno, sin duda es el índice más claro de bienestar. En el caso de ser producto de un problema, puede ser fruto de una reacción fisiológica en que el animal, bueno, muere por un fallo cardíaco, muere por un aumento de temperatura, por una asfixia, por un trauma. Y bueno, aquí no hay mucho que hacer, pero hay pérdida total del animal. Las lesiones, estas pueden ser por peleas o mal manejo y se pueden observar mucho más fácilmente cuando ya se encuentran en la canal, cuando ya se encuentran en el proceso posterior al sacrificio. Ya voy. Disculpen. Y tiene implicaciones económicas tanto para el productor como para la planta, debido a que eso desmejora el precio que pueda tener de venta. Estas partes, además de que se deprecia su valor, se deprecia porque las partes son decomisadas y si son muy extensas o contaminadas puede significar un decomiso total. Como decía, eso tiene importancia no solo desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Porque una carne que tiene estas características se va a descomponer mucho más fácil y puede significar un lugar donde se desarrollen mucho más fácil bacterias contaminantes, que si llegan a las mesas de los consumidores, pues se convierte en un riesgo de enfermedad. Otro defecto en la calidad de la carne que puede ser producto de un mal manejo o por lesiones o mal bienestar es lo que se conoce como carne tipo oscura, dura y seca. Hay dos tipos, puede ser, esta foto no se ve muy bien, pero en el centro podríamos decir que es la carne normal, que tiene un color brillante, que no se ve, que se ve jugosa, que no tiene mal olor. Y en esta, una carne pálida, seca y exudativa es un estado en que no es una carne saludable, que no se ve bien,
que no es atractiva para el consumidor. Y por otro lado vemos esta que les decía, la carne oscura, tiene una textura más dura y además una menor vida útil, que quiere decir que se va a descomponer mucho más rápido de lo que se pensaría que se puede. Es entonces que, entendiendo la importancia que tiene el bienestar, podemos empezar a hablar de algunos aspectos claves para el manejo de los animales productivos que nos pueden ayudar a mejorar estas condiciones. Primero que todo, bueno, repasar, no sé si han escuchado anteriormente los conceptos básicos de bienestar, pero quisiera referirme a ellos rápidamente. En términos generales, para la OIE, el bienestar animal representa un estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en que vive y muere. ¿Qué quiere decir esto? Vean que estamos hablando no solo que este tema físico, donde podemos ver que el animal ha sufrido una condición traumática, ¿verdad? Se ve reflejada, sino que además estas condiciones mentales pueden provocar estas lesiones. Y la relación que tiene con las condiciones en que vive es que usted puede determinar que un buen bienestar, un animal tiene un buen bienestar si está cómodo, si está bien alimentado, si está seguro, si puede además, tiene la capacidad de expresar comportamientos importantes y no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o sosiego. Este buen bienestar se puede alcanzar a través de varias condiciones. Una de ellas es la prevención de enfermedades, cuidados veterinarios, contar con un refugio adecuado, un mantenimiento, una nutrición adecuada, una buena manipulación y un entorno estimulante. No me voy a referir hoy a estas, pueden ver en este cuadrito que hay un número del 1 al 5, sin embargo quisiera por lo menos mencionarle que existen, a partir, digamos, del desarrollo de los conocimientos en bienestar, se han desarrollado lo que se denominan las 5 libertades, que son un parámetro que se ha ido desarrollando cada vez más y que nos permite establecer indicadores y para evaluar el bienestar animal. Es entonces que la primera libertad está orientado a determinar si el animal es libre de sed, hambre o de nutrición o tiene una nutrición insuficiente. La segunda libertad habla sobre la incomodidad. La tercera libertad habla sobre dolor, heridas o enfermedad. La cuarta libertad habla sobre la expresión del comportamiento y la quinta libertad lo que indica es que el animal es libre de temores o angustias. Como decía, entonces estos son elementos claves que nos permiten desarrollar indicadores de evaluación para determinar si un animal tiene buen bienestar o no, o más bien determinar por qué es que no lo tiene, ¿verdad? Y establecer a partir de ahí medidas correctivas. Vamos a ver, ok. Entendiendo un poco estos conceptos básicos, me interesa mucho que el bienestar pasa mucho por cuestiones de manejo y para establecer un buen bienestar y un buen manejo de los animales hay que comprender un poquito su comportamiento, es decir, en qué consiste en características fundamentales que tienen que ver con las especies y que eso nos va a ayudar a entender mejor por qué actúan de una manera, qué les puede causar estrés o cómo podemos asegurar una mejor manipulación. Entonces también, como les decía un poco rápidamente, me interesaba ver elementos fundamentales. Uno de ellos, bueno, veamos primero los bovinos y los bufalinos. Son animales herbívoros y que además rumian. Son animales que viven en grupos, lo cual es importante para el manejo en finca, para el manejo en camión, para el manejo en cualquier lugar, y que además establecen niveles de dominancia y jerarquías. Es decir, se pueden generar algunos enfrentamientos entre ellos porque necesitan establecer pues un control sobre otros animales. Una cuestión fundamental del comportamiento es entender que a pesar del tamaño que puedan tener y que aceptamos que son impresionantes, es que son especies presa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que
tienen un comportamiento de fuga. Son animales que son cazados por otros animales. Y eso les desarrolla un instinto de alta vigilancia. Además, van a tener igualmente muy desarrollados los sentidos, porque eso son fundamentales para su supervivencia en condiciones naturales, ¿verdad? Pero que son condiciones, son sentidos que no van a perderse aunque sean animales criados en sistemas intensivos o en estabulados, porque es parte ya de su comportamiento natural. Y es importante entenderlo, cómo es que estos funcionan y cómo podemos manejarlos para poder definir las pautas de manejo. Decía entonces que los sentidos son fundamentales, ¿verdad? Y que están en función de esa condición de que son una especie presa. Entonces vamos a ver qué caracteriza cada uno de estos: la vista, la audición y el olfato. Bien, en el caso de la audición, sabemos que los bovinos tienen una audición muy aguda, y esto es importante porque son muy sensibles a sonidos de alta frecuencia, es decir, sonidos metálicos, sonidos de cadenas rozándose, elementos muy agudos van a hacer pues, que ellos reaccionen de una manera, ¿verdad? Pues que reaccionen de una manera dependiendo del estímulo que sea. Y por lo tanto debe evitarse una exposición, como dice ahí, a estímulos acústicos o ajenos a su entorno. La visión es uno de los sentidos más importantes para los bovinos, porque dependen de él en gran medida. Como decía, son especies presa, entonces ellos inspeccionan a su alrededor para poder utilizar este comportamiento de fuga que mencioné anteriormente. ¿Cómo se caracteriza este tipo o sea, ¿qué particularidad tiene, perdón? ¿Y cómo la podemos utilizar? Bueno, hay que entender que el sistema óptico es panorámico, ¿verdad? Es bastante amplio. ¿Qué quiere decir? Que tiene un área de visión monocular muy amplia. Esto quiere decir que no sé si pueden ver el mouse ahí, tiene un área muy amplia y tiene solo un área binocular bastante, mucho más reducida. Eso es particularmente importante. ¿Por qué? Bueno, porque no van a poder ver, en términos así muy, muy prácticos, ni ver el 50% de lo que nosotros podemos visualizar. ¿Qué quiere decir? Que además no pueden ver, no perciben elementos por encima de la línea de la cabeza, están obligados a mover la cabeza para poder ubicar un elemento, ¿verdad? Porque tienen esta visión monocular, y que lo que significa es que ven lateralmente, pero no van a poder determinar una distancia, no van a poder ver la profundidad, por decirlo de esta manera. Su visión es entonces periférica, y un elemento esencial es que tienen un punto ciego detrás de la cabeza. Lo que debe considerarse siempre a la hora de la mayoría de las prácticas, sobre todo si se ingresa por esa zona y uno toca a la parte trasera del animal sin que él se dé cuenta, lo que puede generar una reacción agresiva o de pánico. El olfato también es muy refinado y le permite distinguir los diferentes estados fisiológicos con otros individuos y establecer lo que denominamos anteriormente como jerarquías entre esos grupos. En el caso del cerdo, también la visión es muy importante. La visión panorámica también es amplia, sin embargo la visión binocular, que es donde se unen los dos ojos y que le permite ver más lejos y más profundo, es un poco más amplia. No obstante, igual también prioriza esa visión monocular, ¿verdad? Esto, ¿por qué es importante? Tal vez me faltó mencionarlo con los bovinos, esa capacidad de poder enfocar de cerca o poder, digamos, determinar a qué distancia se encuentran los objetos o las personas, les ayudan a ellos a detectar peligros, detectar alimento o detectar a los propios compañeros. Y al tener una visión bifocal disminuida,
como decía, no van a poder determinar a qué distancia están. Y entonces eso va a afectar el manejo que vayamos a tener con ellos. No obstante, en el cerdo, si bien es importante, es mucho más importante, perdón, los sentidos del olfato y el oído. Por eso es que el animal debe hacerse al entorno, a partir de aquello de lo que oye y olfatea, y la visión, más que todo, le ayuda para complementar esa información. Luego veremos cómo esta característica de gozar que realizan los cerdos, que es levantar hacia la tierra, tiene que ver también con una cuestión fisiológica en que, pues para disipar el calor, ellos suelen acostarse en zonas húmedas, lo que les ayuda a bajar la temperatura del cuerpo. En el caso de las aves, la visión binocular es un poco más reducida que la de los cerdos, sin embargo tienen mayor percepción de profundidad y claridad. La monocular es más amplia, pero además eso les permite, ¿verdad?, percibir el movimiento. Pero para poder ver un objeto de una persona tienen que bajar la cabeza o darse la vuelta, ¿verdad?, para poder utilizar esta visión. Y al igual que los demás animales, tienen una zona ciega, lo que les impide ver lo que está detrás y probablemente pues también hacia dónde van a huir. Las aves son gregarias, es decir, viven en grupos pequeños, a veces de 5 a 30 aves, lo que les genera una serie de ventajas en condiciones naturales, como defenderse contra depredadores, también para las interacciones sexuales, aunque también puede conducir a otros comportamientos agresivos, como disputas por alimento, espacios, jerarquías. Las aves también, bueno, utilizan la audición y el olfato, y también, bueno, reaccionan de acuerdo a un comportamiento innato y aprendido que tiene que ver con experiencias pasadas, pero es algo que no vamos a profundizar hoy. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta a la hora de la manipulación, pues sí va a determinar el comportamiento que tenga y a partir del contacto que ha tenido con las personas. En cuanto a pequeños rumiantes como ovejas y cabras, también son animales gregarios, también son animales presa. Al igual que los otros animales presa, tienen una zona monocular amplia que, como vimos, no les ayuda a determinar bien la distancia ni la profundidad, pero la zona binocular es un poco más amplia que los otros, los que les ayuda a determinar esas distancias, y sí una zona ciega amplia. Tienen una visión de una agudeza aceptable y una muy buena percepción del movimiento y profundidad. Permítame un momentito. Disculpen, es además que poseen una excelente audición y eso implica que puedan detectar sonidos hasta el nivel del ultrasonido, como silbatos para perros y otros sonidos en esa frecuencia. Otra característica importante es que pueden distinguir muchos olores y pueden discriminar entre olores de la lana, de las heces, saliva y secreciones de otros animales, lo cual es importante para el manejo. Bien, como les decía, estas características del comportamiento de las diferentes especies son importantes para asociarlas con otros conceptos que vamos a ver ahora, que tienen que ver con la zona de fuga y con el punto de equilibrio, que son conceptos que nos van a ayudar a definir la dirección del movimiento a la hora de manejar a los animales. En el caso de los bovinos, bueno, primero señalar que el punto de equilibrio que señalé ahora es una línea imaginaria, no sé si pueden ver aquí en el mouse, que se puede dibujar sobre la cruz del animal. Esto permite darle, o sea, es un concepto importante porque nos permite darle una dirección a la marcha de acuerdo a la posición en que nos coloquemos a partir de ese punto de balance.
Y la zona de fuga, que también les mencionaba, es aquella área sobre la cual nosotros podremos acercarnos o no al animal para poder determinar ese movimiento y hacia dónde queramos que se dirija. Perdón, doña Jo, nada más para decirle que no la estamos escuchando, ¿verdad? Cualquier cosa, gracias. Gracias, gracias. Sí, como que me muté. Qué pena. Bueno, como les decía, entonces unos conceptos elementales para el manejo de los animales es conocer estos dos conceptos, ¿verdad? Que es la zona de fuga y el punto de balance. La zona de fuga, bueno, el punto de balance, como les decía, va a variar de acuerdo con la especie, pero también con el contacto que ellos hayan tenido con las personas. Entonces, una zona de fuga es el momento en que usted ingresa, por ejemplo, aquí en las gallinas podemos verlo, es el área en la cual, a partir de la que usted ingresa, el animal va a establecer ese comportamiento de huida. Y puede variar de especie y también de acuerdo a esa relación que hayan establecido o a las cuales se hayan acostumbrado con las personas. Un animal salvaje probablemente tenga una zona de fuga menor que un animal que ha sido criado completamente con las personas. Es entonces que el punto de balance es un concepto elemental, como decía, porque a partir de que nos ubiquemos delante o detrás de ese punto de balance, vamos a lograr un movimiento con los animales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, si una persona se coloca frente al punto, el animal va a permanecer inmóvil, porque él no va a querer acercarse, es decir, él va a mantenerse o tratarse de mantener lejos a partir de esa zona de fuga. Pero si nosotros lo que queremos es que él se mueva hacia adelante, nos tenemos entonces que colocar detrás del punto de balance o de equilibrio, porque entonces el animal va a tratar de alejarse de nosotros y va a ir hacia el límite de la zona de fuga. Es entonces que en un corral de encierro o en una zona de tránsito donde van pasando los animales, el movimiento adecuado para lograr que ellos se movilicen es caminar de adelante hacia atrás para que los animales se vayan desplazando en la dirección contraria. Eso era lo que tenía sobre, así, los conceptos más básicos sobre manejo. No sé si tienen alguna duda. Doña Jo, bueno, de forma anticipada agradecerle realmente la información muy valiosa. Creo que primero para saber el tema de bienestar animal tenemos que saber un poco del comportamiento de los animales. Nada más rescatar y un poquito de los aspectos que planteaba, cómo hay relación definitivamente entre el tema que estamos viviendo el día de hoy, entre el tema de las epidemias, ¿verdad? Y el tema del manejo que podemos darle a los animales. Definitivamente la demanda del consumidor está cambiando este tema de bienestar animal, ¿verdad? Como la gente se preocupa qué trato le están dando en el momento de la matanza y de la crianza de los animales para pagar por eso, ¿verdad? Hay un mercado que está en crecimiento y me gustó el enfoque, que seguramente es el que están trabajando ustedes, de que para trabajar el tema de bienestar animal hay que entender que hay un tema de sensibilidad también de los animales. Y cuando estamos hablando de 77 millones de aves que se matan en este país por año, creo que hay que prestarle atención al tema, ¿verdad? Creo que tenemos que enfocarnos en ver cómo está ocurriendo definitivamente eso, esa temática. Me gustó mucho la forma en la que describes a cada uno de los animales, porque si yo conozco los tres elementos, punto ciego, monocular y binocular, definitivamente yo sé cómo tratarlos a la hora de alzarlos, a la hora de atraparlos, a la hora de arriarlos. Entonces, creo que es un tema que también se ha dejado un poco por fuera. Y a manera de cierre, doña Jo, agradecerle de nuevo a usted y a don Maynor que estemos trabajando estas temáticas. Creo que van a caer en el lugar adecuado. Le haremos llegar la información
a los directores de los centros educativos donde tenemos especies en los que tenga interés esta temática. Y no sé, más bien me gustaría pedirle 15 segundos para que nos hagas un cierre, el tiempo que usted requiera, y agradecerle nuevamente que haya sacado un tiempito en viernes por la tarde a usted y a Don Minor para que nos puedan hablar de esta temática. Adelante, y cerraríamos con lo que usted nos diga. Gracias. Como decía anteriormente, el tema es muy amplio. Me interesaba más que todo enfocarme en el tema del manejo, que estos son conceptos básicos. Sin duda no todos los animales son iguales, hay animales un poco más agresivos y es una práctica que hay que desarrollar cierta destreza, pero sin duda la comprensión de cuáles son los principios por los cuales ellos actúan, creo que sí puede ayudar a mejorar las prácticas y el trato que tenemos hacia ellos. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Agradecerles de nuevo a los docentes que tuvimos el día de hoy. Invitarlos, la otra semana tenemos ponencias que continúan con lo que es el tema de CBO y transportes, y por acá vamos a estar grabando la información para hacerla llegar a los directores. Muchísimas gracias, doña Joe, y a don Maynor, que creo que por ahí andaba todavía. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias por toda la explicación. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, con todo gusto a la orden.